cuando miramos los defectos de los demás. Cuando el Señor dio aquel ejemplo tan claro, ¿no? Miras la paja en el ojo ajeno y no estás viendo la viga que está atravesando tu ojo. ¿Qué es más grande? ¿Una pajita o una viga? Tienen una viga en el ojo y ven la paja del ojo ajeno. Y critican al hermano, y critican a los siervos de Dios, y critican a la iglesia, y critican la obra de Dios. Eso es ceguera espiritual. Pero el Señor le envió este mensaje y mira cómo sigue. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Quiere decir que estaba reprendiendo y castigando a una iglesia que el Señor amaba. No nos gusta cuando nos reprenden. No nos gustan cuando nos marcan nuestros errores. No nos gusta. Pero el Señor dice que reprende. Y no solamente que reprende, sino que dice que castiga a todos los que Él ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí está este texto tan precioso que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, vamos a andar con nuestra visión entenebrecida. Todo lo vamos a ver mal, todo lo vamos a criticar, a todo le vamos a encontrar un problema. Es que estás viendo a los hombres como árboles. Tenemos que tener bien clara nuestra condición y para eso necesitamos ojos espirituales abiertos, limpios, ungidos en el colirio del Señor. A partir de este momento, nos preparamos para compartir la palabra de Dios, transmitida en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Tomen sus Biblias y ábranlas en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 25. Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 25. Esta es una palabra que especialmente en este día a mí me toca muchísimo. Es un relato donde encontramos que el Señor hace una obra en dos pasos. Él puede hacer las cosas en el momento, pero en este caso, Él hace algo en dos pasos. Dice el versículo 22, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Y el hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Amén. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Este pasaje, yo creo que no hay otro ejemplo de una sanidad que el Señor realiza en dos pasos. Jesús le decía al paralítico: toma tu lecho y anda, levántate, y ahí se levantaba y andaba. Jesús le decía al leproso: eres limpio, y quedaban limpios. Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto resucitó y salió afuera, vivo.
por el poder de Jesucristo. El Señor le dijo a aquella mujer: mujer, tu fe te ha salvado. Una mujer con muchos años de sufrimiento que, confiando en el Señor, dijo: si toco el borde del manto del Señor voy a ser sana. Y así fue. Jesús fue a la casa de Jairo, que lo estaba acompañando en ese momento, que le habían dicho que su hija había muerto, y le dijo: tranquilo, Jairo, tranquilo, vamos a la casa, solo cree, tranquilo, espera. Llegaron a la casa, entró a la habitación y le dijo a la niña: a ti te digo, levántate. Y la niña resucitó por el poder de Jesucristo. Pero este relato es interesante, porque dice que cuando llegaron a una ciudad llamada Betsaida, le trajeron a un ciego, un hombre que no podía ver absolutamente nada. No podía ver, era ciego. Y entonces se lo traen al Señor para que el Señor lo sane. Y Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó afuera de la aldea. Interesante, porque todo esto es un proceso. Nosotros solemos leer rápido el texto, pero piensen en esto. Le llevaron a un hombre ciego a Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Ellos querían que el Señor pusiera sus manos sobre ese enfermo ciego, que lo tocara y que lo sanara. Pero dice la Escritura que Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Imagínense esa escena. Jesús caminando con un ciego tomado de la mano. Y van caminando hacia afuera de la aldea. Ese hombre seguramente no dice que era sordo, era ciego, él escuchaba. Él sabe por qué lo llevaron delante de Jesús. ¿Para qué? Para que el Señor le diera la vista. Es tan importante la vista, ¿verdad? Es muy importante la vista, claro que sí. La vista nos permite prevenir algunos accidentes. Dice que el Señor lo tomó de la mano, lo llevó fuera de la aldea y luego hace algo que a mí me sorprendió siempre, pero tiene un porqué esto, no vamos a desarrollarlo. Tiene un porqué el Señor hizo esto, es otro mensaje, tal vez lo podamos desarrollar. Dice que escupió en los ojos del hombre y puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Interesante que el Señor le dice: ¿puedes ver algo ahora? Y entonces el hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Cuando alguien viene a mí y me dice: pastor, me diagnosticaron cáncer, yo le digo: oh, sí, sé lo que es eso. Pasé por eso. El Señor me sanó y me libró. El proceso fue duro, pero Él siempre estuvo conmigo y la obra la hizo completa, porque el Señor hace su obra completa siempre. De la misma manera, aquí nosotros podemos imaginarnos cómo es que se ven los hombres como árboles. Yo hoy puedo decirle cómo se ven los hombres como árboles. Porque el día lunes me llamaron por teléfono a las 7 de la tarde, más o menos, y me dijeron: llegaron los insumos, el miércoles a las 8:30 tiene que presentarse, lo vamos a hacer la cirugía de cataratas. Oh, qué bueno, dije yo, voy a ver bien. Ah, qué hermoso. Llegó el miércoles y me hicieron la cirugía. Y yo salí de allí con el ojo derecho, que es el que me operaron. Después me tienen que operar el otro ojo. Pero ahora entiendo por qué no te operan los dos ojos juntos. Porque si yo tapo mi ojo izquierdo, veo a los hombres como árboles. Esa era la situación por la cual estaba atravesando ese hombre. ¿Cómo? Te trajimos a Jesús para que lo sanes y resulta que Él ve a los hombres como árboles. Pero allí no se detuvo el Señor. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos y su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Es decir, que el Señor puede hacer la obra en el momento, en el instante, y puede también tomarse un tiempo.
que es un proceso ese tiempo. Lo hizo conmigo cuando yo atravesé aquella terrible enfermedad. Fue un proceso. Él podía haber dicho, listo, ya está sano, pero no, él no hizo así. Él utilizó la ciencia, utilizó hombres que habían estudiado para ello y los usó hasta para darme una palabra que yo entendía que Dios lo estaba moviendo a decírmela para darme ánimo y aliento en el proceso que yo tenía que comenzar y que no sabía que era tan duro. Por eso Dios puede hacer la obra en un instante o puede tomar un tiempo. Pero a lo que yo quiero enfocarme en esta oportunidad es a la importancia de ver bien. La importancia de ver bien. Porque cuando no tenemos una buena visión, eso es peligroso. Cuando no podemos ver bien, no podemos enfocarnos bien, eso puede, perdón. Cuando nosotros tenemos la vista empañada, es peligroso, porque no vamos a ver bien. Entonces podemos tropezarnos, podemos caernos, incluso podemos sufrir un accidente y hasta podemos correr un riesgo de muerte. Porque al no ver bien, al estar nuestra visión nublada, no podemos percibir bien las cosas. Y tal vez hasta no podemos ver algo que es un peligro para nuestras vidas. Por eso es tan importante que nuestra visión sea buena. Y no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Porque también tenemos que tener en cuenta esto, y a eso quiero ir ahora en el desarrollo de este mensaje. Necesitamos tener una buena visión, tanto física como espiritual. ¿Por qué? Porque la espiritual incluso está por sobre la visión física. Usted puede ver muy bien con sus ojos naturales, pero tal vez sea un ciego espiritualmente hablando. O tal vez tenga la vista turbia, porque cuando nosotros venimos al Señor, Él hace una obra gloriosa en nuestras vidas, pero luego es un proceso de crecimiento y de maduración, y eso se nota. Entonces, tal vez es como la cirugía que a mí me hicieron, y luego tuve que ir al médico para que revise. El ojo necesita reponerse, está operado, está sensible, tengo que tener cuidado. Y es un proceso que lleva tiempo y una visita médica, y la semana que viene tengo que volver ahí porque el ojo recibió una cirugía y entonces allí hay que esperar una recuperación, se tiene que desinflamar y recién cuando ese ojo esté bien, entonces hacen la cirugía del otro ojo. Pero es un proceso y así también espiritualmente muchas veces pasa. Hay personas que no tienen una visión clara, tienen una visión turbia. Conocieron al Señor y el Señor comenzó a obrar en su vida, pero la primera visión todavía es turbia. Hay cosas que no entiende, hay cosas que no comprende. Es un bebé espiritual, se produce un nuevo nacimiento, hay cosas nuevas que tiene que aprender y con el crecimiento y el paso del tiempo, pues tendrá que aprenderlas y traerá luz. Entonces la visión se va aclarando. Pero aún así hay personas que pasa el tiempo y pareciera que todavía o son ciegos espirituales o todavía andan con sus ojos espirituales en tinieblas. No alcanzan a ver bien, no alcanzan a percibir bien las cosas. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos referidos a la visión. Ya en el libro de Génesis encontré allí en la historia de Agar, la sierva de Abraham y de Sara, que habían tenido junto con Abraham a Ismael. Recuerdan, saben la historia. Dios le promete un hijo a Abraham, ellos ya eran grandes. Sara quiso ayudar a Dios y le dijo a Abraham: ve, anda con Agar, mi criada, y ten un hijo con ella. Y así nace Ismael, pero ese no era el hijo que Dios había prometido. La visión de ellos estaba enturbiada, quisieron ayudar a Dios, no supieron esperar el tiempo. Y entonces Ismael nace y después empieza un problema allí, una confrontación entre Sara
y Agar por ese niño, y Abraham termina diciéndole que se vaya de la casa. Y termina yéndose Agar allí al desierto con su niño pequeño. Y ya el niño veía a ella cómo ahora sostenerlo. No tenían agua, no había nada allí en el desierto. Y ella dijo, el niño va a morir. Se alejó a una distancia porque no quería ver morir a su hijo. No quería ver a su hijo morir. Y lo dejó allí y dijo, me voy a apartar y que el niño muera allí. Y luego veremos qué puedo hacer. Pero en ese momento y en esa situación y en esa circunstancia se le presenta el ángel que Dios envía, el ángel del Señor. Y Dios habla a esa mujer. Y quiero leérselo, está en Génesis 21, 19. ¿Qué es lo que Dios le dice a aquella mujer? Entonces Dios, dice el relato, entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. ¿Cómo que ella no vio aquel pozo? Necesitó que Dios abriera sus ojos para que ella viera el pozo de agua del cual podía extraer el agua que el niño necesitaba para que viviera. Y Dios hace una promesa, hay una promesa de Dios sobre ese niño Ismael, del cual desciende una nación inmensa. Son los primos de Israel y ocupan grandes extensiones de tierra en Medio Oriente. Pero lo que a mí me llama la atención es que Dios tuvo que abrirle los ojos a Agar para que vea un pozo de agua que había allí. Su preocupación, su angustia, su desesperación, su rendición a la situación que estaba pasando, el ver a su hijo en ese estado, no le permitía ver el pozo de agua, porque dice que Dios le abrió los ojos para que ella pudiera ver aquel pozo de agua. Encontramos otros ejemplos en las Escrituras también. Había un rey de los amorreos, si no me equivoco, puedo confundirme, a veces también podemos equivocarnos, de los arameos, el rey de Aram era, el rey de los arameos, tenía un problema. Él cuando quería atacar al pueblo de Dios, el pueblo de Dios no estaba en ese lugar y se enojó. Y entonces él dijo, hay un espía entre nosotros, porque cada vez que queremos atacarlo allá y llegamos, no están. Y pensamos el otro, acá en la reunión de nosotros hay un espía que les pasa los informes. Pero mire qué interesante la respuesta de los que allí estaban con aquel rey. Dice la palabra del Señor que ellos le dijeron, cuando él dijo, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Le respondieron, esto está en Segunda de Reyes, capítulo 6, y lo que voy a leer ahora es el versículo 12. Ellos le responden, no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Era como si Eliseo estuviera allí escuchando las palabras que el rey decía. Dice, hasta las palabras que usted dice en la intimidad, en su alcoba, pues Eliseo las conoce. ¿Y por qué era eso? Era por el Espíritu de Dios que habitaba en Eliseo y que le mostraba todo lo que el rey de Aram quería hacer contra el pueblo de Israel. El Espíritu de Dios obrando en Eliseo. Pero ese rey se enojó mucho y mandó para que lo apresaran, que lo tomaran a Eliseo, y lo mandó al lugar donde él estaba. Y allí fue con todo su ejército, y dice que al día siguiente, el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerras para rodear la ciudad. Y al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió
había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¿Qué es lo que vio el sirviente? Pues vio las tropas, los caballos y los carros de guerra por todos lados. Eso es lo que sus ojos naturales le permitieron ver. Y es posiblemente lo que si nosotros estuviéramos en ese lugar también veríamos. Lo que un hombre normal, con buena visión. Allí estaba el ejército que había enviado el rey de Aram para tomar cautivo a Eliseo. Y entonces cuando él sale y ve ese ejército, vuelve a Eliseo y le dice: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Le gritó el joven a Eliseo. Y Eliseo le responde: no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Qué dice que había allí? Dice que envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Una ciudad no es pequeña, es grande. Entonces quiere decir que si envió soldados con caballos y carros de guerra, era una cantidad inmensa para poder rodear una ciudad. Eso es lo que vio con sus ojos naturales el siervo, el joven que servía a Eliseo. Pero Eliseo le dice: no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y acá viene el punto, que es el centro de este mensaje que el Señor nos ha enviado hoy. Necesitamos tener buena vista, necesitamos tener una buena visión, una visión clara. ¿Y qué hace Eliseo entonces? Oró, y la oración de Eliseo fue: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. No fue una oración muy extensa. Simplemente le dijo: Señor, ábrele los ojos para que vea. Él no está viendo. ¿Cómo que no está viendo? Allí está viendo el ejército, sí, pero no está viendo a los demás, que son más los que están con nosotros. Ábrele los ojos para que él vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven. De vuelta. ¿Cómo que abrió los ojos del joven? Sí, le permitió ver mucho más allá de esta visión limitada que tenemos. Su visión espiritual estaba cegada. Su visión espiritual no le podía ver la salvación de Dios. Pero Eliseo oró para que el Señor le abriera los ojos. Y entonces dice que el Señor abrió los ojos del joven. Y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Está ahí conmigo? Yo estoy en ese lugar en este momento. Aleluya, estoy viendo cómo Eliseo veía y cómo hizo que el Señor obrara en ese joven para que abriera sus ojos, viendo una gran cantidad de carros de fuego, aleluya, y de caballos, un ejército que rodeaba a Eliseo. Quiere decir que estaba antes que el enemigo. Eliseo estaba rodeado del ejército que Dios había enviado para cuidarlo y para guardarlo. No se podía ver con los ojos naturales, tenía que verse con los ojos espirituales. Y Dios tuvo que abrir, como le abrió los ojos a Agar, para que viera la fuente de agua que tenía el agua para salvar a su hijo y darle vida. También tuvo que abrir los ojos de el joven que servía a Eliseo para que pudiera ver la salvación del Señor. Por eso decía que es tan importante tener una buena visión física, pero la visión espiritual está por sobre la visión física. Y si tenemos nuestros ojos cegados, si tenemos nuestros ojos empañados, y hablo de los ojos espirituales, muy difícilmente podamos entender, podamos comprender, podamos entrar en los planes, en la visión de Dios que tiene para nosotros, que es para bien y para bendecir nuestras vidas, para sostenernos y para ayudarnos y para mostrarnos también en qué condición estamos. Porque cuando seguimos viendo ejemplos de lo que Dios nos habla a través de su palabra, quiero que lea conmigo
Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18. El Señor le muestra a Juan y le da un mensaje que él tiene que entregar a 7 iglesias que había distribuidas en el Asia. Y entre esas iglesias había una iglesia llamada Laodicea. Era una iglesia que estaba en una ciudad muy próspera. ¿Por qué? Porque había mucho comercio en esa ciudad. Mucho comercio. Esa ciudad, por debajo de esa ciudad, corrían aguas termales. No era agua ni fría, ni agua caliente. Y en esa ciudad se hacían negocios, había mucho dinero. Y ellos fabricaban unas telas muy especiales para hacer ropa, para vestirse. Pero es a esa iglesia de esa ciudad que Dios le llama la atención. Y usted va a encontrar a lo mejor la iglesia Filadelfia, ¿no? Algunos cuando le ponemos o queremos identificar el lugar donde nos congregamos, ¿no? Y usted vio iglesia Filadelfia. Tal vez puede ser Tarsis alguna, pero no he visto nunca y no creo que vaya a haber en algún momento alguien que le ponga iglesia Laodicea. No quieren saber nada con esa iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor envía un mensaje terrible y le dice: por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque el Señor estaba viendo la condición en que se encontraba esa iglesia, esa congregación. Y en el versículo 18 dice: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego. Pero vamos a leer qué era lo que sucedía en esa iglesia, bien, de las Escrituras, en el capítulo 3, cuando dice, en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y prestemos mucha atención, porque lo que dice el Señor es: yo conozco tus obras. Oh. ¿Sabe que estos mensajes a la iglesia, a estas 7 iglesias, tienen que ver también con nosotros? No quedaron registrados solamente para que estén allí, digamos, le mandó un mensaje a Filadelfia, qué lindo le dijo, a Tarsis también, pero el tema es el yo conozco tus obras. Había un propósito de Dios en enviar las cartas. Él conocía las obras de cada iglesia local. La iglesia del Señor es una sola, claro que sí, pero están las iglesias locales y el Señor le dijo: envíale carta a las 7 iglesias. Al ángel de la iglesia en Filadelfia, al ángel de la iglesia en Tarsis, al ángel de la iglesia en Sardis, y ahora les llega al ángel de la iglesia de la Odisea. Y cuando dice al ángel de la iglesia, se refiere a quien estaba al frente de la iglesia, al pastor. Y le dice: este mensaje es para la iglesia. Lo recibe el pastor y lo entrega a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y es ahí donde el Señor le dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y esto tiene que ver con lo espiritual. Pero el Señor les está hablando de una manera que ellos puedan entender, que ellos puedan ver lo que Dios estaba hablando espiritualmente. Porque los llevó a la realidad de ese lugar donde ellos vivían. Allí había aguas termales, tibias. Y si usted toma agua tibia, produce vómito. Entonces el Señor le dice: no eres ni frío ni caliente. Y porque cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Oh. Ellos entendieron bien claro: no eres frío ni caliente. ¿A qué se refiere eso? A nuestra condición espiritual. El Espíritu Santo de Dios habita en los hijos de Dios.
Somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, el fervor y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Interiormente sentimos eso. A veces hay gente que dice, ay, allá no se siente la presencia de Dios. El problema es tuyo. Porque soy yo el que tiene que sentir la presencia de Dios. Y no solamente cuando estoy en una reunión cantando, alabando a Dios, porque muchas veces confunde la gente barullo y ruido y cantar fuerte, instrumentos, con la presencia de Dios allí. No. La presencia de Dios se puede manifestar en medio del ruido y se manifiesta también en el silencio. Nunca se olviden cuando el profeta estaba en la cueva y hubo terremotos y hubo ruidos y hubo vientos recios, pero dice que el Señor no estaba allí, pero de pronto hubo un silbo apacible. Y dice que allí estaba el Señor y de ese silbo apacible le habló. La presencia de Dios tiene que ver con nuestra vida y nuestra relación personal con el Señor. Yo puedo ir a un lugar, a una reunión, a una fiesta donde no haya otros creyentes, pero yo estoy allí, el Señor está en mí y la presencia de Dios yo la siento en mí. Y eso es lo que Dios quería que entendiera esta iglesia. Yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. ¿Y qué más le dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico. Era una ciudad donde, claro, se ve que era una iglesia próspera. Una iglesia que en una ciudad comercial, los miembros de esa congregación serían gente con mucho dinero. Y le dice, por cuanto dice, yo soy rico, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo? Ellos hacían telas para hacer ropa. ¿Y cómo le está diciendo que desnudos? Ciegos, si ellos caminaban, iban y venían. ¿Cómo es esto? Es que Dios está hablando de el aspecto espiritual de las personas, así como la visión también. No es ser rico en cosas materiales, no es estar vestido con buenas ropas, con buenas telas, con ropas de marca. No es poder ver con claridad con los ojos naturales. El Señor dice, tú dices, tú estás diciendo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo. Y lo que el Señor le dice ahora es precisamente esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro puro. El oro que Dios da, lo que vale la pena, las riquezas de la gloria de Dios, tienes que comprarlas de mí. No es el oro material que perece de la tierra, no. Compra de mí oro refinado en fuego. ¿Y qué más le dice el Señor? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Que nos habla de una vida de santidad, de pureza, cuidando esta salvación tan preciosa que el Señor nos ha dado. Ellos sabían lo que Dios le estaba hablando, oro refinado, pero en fuego es lo que necesitas, no las cosas materiales. Necesitas vestirte con las ropas blancas que yo solamente puedo dar a aquellos que fueron lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, limpios de todo pecado, y esas ropas son las que necesitas, y mantenerlas limpias y emblanquecidas en santidad delante del Señor. Aleluya. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas.
Y en este punto el Señor es bien claro, y acá sí que nosotros entendemos que el Señor lo que le estaba diciendo a aquella gente era que tenía muchas riquezas materiales y ellos confiaban en sus riquezas materiales. Ellos tenían buenas ropas y buenos vestidos porque fabricaban unas telas muy especiales que solamente se conseguían en ese lugar. Y ellos creían que veían, pero no estaban viendo. ¿Qué es lo que no estaban viendo? No estaban viendo su condición espiritual. Yo te conozco, dijo el Señor, porque Él estaba viendo, Él estaba escudriñando los corazones de esa gente. Y ellos que pensaban que tenían una visión clara, ahora el Señor les dice que compren colirio para que puedan ver bien. Unge tus ojos con colirio para que veas. Por eso hay muchas personas que no tienen una visión clara y ven todas las cosas mal. ¿No se encontró usted con alguna persona que ve las cosas, todo lo ve mal? A todo le encuentra algo malo. Personas que hasta le pueden decir que el pasto es rosa y le van a ahí estar. He escuchado y hemos escuchado años anteriores y por ahí algunos andan también diciendo las cosas que no son, y ellos dicen que son así y no son así, son ciegos. Y eso tiene que ver con una actitud espiritual en sus vidas. Son ciegos espirituales y eso trasciende a la visión natural. No pueden ver, están ciegos. Le van a discutir que las cosas estaban bien cuando estaban mal y pésimas. ¿Por qué? Porque ven mal, sus vistas están entenebrecidas, su visión, no comprenden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios habitando en sus vidas, que es quien hace la obra regeneradora y quien trae una visión clara a los hijos de Dios. Aleluya. Por eso la pregunta en esta hora es: ¿cómo está tu visión? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la iglesia? ¿Cómo ves la obra de Dios? Porque allí están estos también, allí aparecen estos también. Y digo, ay no, pero viste lo que dijo el pastor, viste lo que van a hacer ahora, ¿cómo se le ocurre estas cosas? Visión entenebrecida. Compra colirio y ungí tus ojos. Y el único que puede darte ese colirio que limpia la visión es el Señor. Es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. ¿No quieres tener una buena visión? La visión de Dios, la visión que Dios tiene para nuestras vidas, los propósitos de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Qué diferente sería si todos comprendiéramos esto. Y entonces nosotros miremos todas las cosas con la visión clara, espiritual, por la obra gloriosa del Señor en nuestras vidas. Y no con una visión entenebrecida. Cuando miramos los defectos de los demás. Cuando el Señor dio aquel ejemplo tan claro, ¿no? Miras la paja en el ojo ajeno y no estás viendo la viga que está atravesando tu ojo. ¿Qué es más grande? ¿Una pajita o una viga? Tienen una viga en el ojo y ven la paja del ojo ajeno. Y critican al hermano, y critican a los siervos de Dios, y critican a la iglesia, y critican la obra de Dios. Eso es ceguera espiritual. Pero el Señor le envió este mensaje y mira cómo sigue. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Quiere decir que estaba reprendiendo y castigando a una iglesia que el Señor amaba. No nos gusta cuando nos reprenden. No nos gustan cuando nos marcan nuestros errores. No nos gusta. Pero el Señor dice que reprende, y no solamente que reprende, sino que dice que castiga a todos los que Él ama. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Y aquí está este texto tan precioso que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé cuánto sienten la presencia de Dios, pero yo siento la presencia de Dios y me gozo en el Señor. Y le doy gracias porque he podido entender con más profundidad este pasaje por el proceso que Él permite que pase en mis ojos naturales. Y cuando lo llevamos al ámbito espiritual, también sucede en muchos. Y como les dije, cuando conocemos al Señor primeramente, hay muchas cosas que no podemos ver bien, no entendemos. Nuestra visión no está desarrollada, pero el Espíritu Santo de Dios es ese colirio que nos va desinfectando y nos va limpiando la visión para que podamos comprender los planes y los propósitos gloriosos de Dios para nuestras vidas, con nuestras vidas y a través de nuestras vidas para bendecir a otros. Pero si no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas, vamos a andar con nuestra visión entenebrecida. Todo lo vamos a ver mal, todo lo vamos a criticar, a todo le vamos a encontrar un problema. Es que estás viendo a los hombres como árboles que caminan. Arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia. Hemos visto la importancia de la visión. Una mujer que estaba muriendo su hijo y no podía ver la fuente de agua que estaba allí enfrente, porque su preocupación y su angustia no le permitían ver. Su desespero, su impotencia humana había cegado su visión. Pero dice que Dios le abrió los ojos y ella pudo ver la fuente de agua que necesitaba para que su hijo viviera y ella también. El joven sirviente de Eliseo no podía ver más que lo que sus ojos miraban. Y el varón de Dios tuvo que orar para que Dios le abriera los ojos y pudiera ver que eran más los que estaban con ellos que el ejército que el rey había enviado. Y cuando Dios le abre los ojos, ve caballos y carros de fuego rodeándolos a ellos, haciendo una valla inexpugnable por el enemigo. ¿Sabe qué hizo Eliseo después? Y ya estamos terminando. Es interesante ver lo que Eliseo hizo. Mire, cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo vuelve a hacer otra oración. Dice que él rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Qué oración, ¿no? Ay, no tiene amor el hermano Eliseo. Mire lo que ora para que queden ciegos los enemigos, no los ama. Sí, porque va a ver lo que pasó. Ellos quedaron todos ciegos y tuvieron que ser conducidos por Eliseo y por el jovencito sirviente. Y los guiaron hacia un lugar. ¿Y qué lugar era? Era adentro de la ciudad. Ellos no sabían a dónde iban porque estaban ciegos. Eso sucede con los ciegos. No saben a dónde van. Trasladémoslo a lo espiritual. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Y luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. O sea, no era la ciudad donde está. Entonces yo me lo imagino, ¿no? Jesús tomó al ciego y lo sacó fuera de la aldea, de la manito. Y ahí Eliseo agarra la manito del general del ejército que venía para apresarlo y para maltratarlo. Y le dice: no, se equivocaron de camino. Vengan, yo lo voy a llevar a donde tienen que ir. Ahí está el hombre que ustedes buscan. Y van de la manito todos caminando allí por una ruta de tierra con montañas. Imagina el lugar, yo estoy ahí. Y van caminando y llegan a la ciudad de Samaria. Y mire lo que sucede. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración. Otra vez ora Eliseo. Y le dice al Señor: oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Lo mismo que oró por el sirviente. Ora por el ejército enemigo.
ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: los mato, padre mío, los mato. Quería aprovecharse de la situación. Pero la respuesta de Eliseo fue: claro que no. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Y entonces dice que el rey hizo un gran banquete para ellos, para los enemigos, y los mandó de vuelta. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros tenemos una visión clara y confiamos y descansamos en Él y esperamos en Él. Y a veces hasta tengamos que orar, como Eliseo oró por el joven, orar por nosotros: Señor, ábreme los ojos. Hay una canción que se cantaba años atrás que tenía la letra de esto precisamente. Decía: ábrele los ojos, ábrenos los ojos, para que puedan ver, para poder ver las maravillas y la gloria de Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer, pero hay muchos ojos ciegos y muchos ojos cegados, entenebrecidos. No tienen la visión clara. Y el único que puede obrar en eso es Dios a través de su Espíritu Santo. Cierre sus ojos allí donde usted está. Muchas veces creemos que nos las sabemos todas. Y como la iglesia de la Odisea, ¿no? Soy rico, las cosas me van bien. Y son los dos extremos, ¿no? Así como algunos hace años decían: si sos un hijo de Dios no podés ser pobre, tenés que tener autos, riqueza. Qué confusión tan tremenda esa gente hizo. ¿Acaso porque una persona es de pobres recursos no va a ser un hijo de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con las riquezas mundanas? Lo que tiene importancia es nuestra riqueza espiritual que está en Cristo Jesús. Pero en la Odisea se creían que eran ricos y se creían que por las ropas que llevaban ellos eran importantes. Se creían que por los negocios que hacían, y les iba bien en sus negocios, y estaban en la iglesia, pero ellos pensaban que ya todo eso era suficiente y no podían ver su condición espiritual. Porque a lo que el Señor me llevó a ver en esta escritura es que tenemos que tener bien clara nuestra condición, y para eso necesitamos ojos espirituales abiertos, limpios, ungidos en el colirio del Señor, que es un desinfectante el colirio. A veces los ojos se infectan con cosas que no tienen que estar allí. Y un ojo infectado es peligroso porque puede hacer perder la vista totalmente. Entiéndalo espiritualmente esto. Por eso yo quiero hacer una oración agradeciendo al Señor por esta palabra. Y también porque tal vez Dios ha estado hablando específicamente, como le habló a la iglesia de la Odisea, a quienes hemos estado escuchando aquí. Y como Él conoce los corazones y conoce nuestras obras, esa palabra, yo conozco tus obras, también es para nosotros. El Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce tus obras. No es por la apariencia exterior. El Señor le dijo: tú te crees rico, que estás bien vestido, que lo tienes todo. Sin embargo, eres pobre, estás desnudo, necesitas comprar oro refinado en fuego, vestiduras que no son como las que estás vistiendo. Vamos a tomar un tiempo en la presencia del Señor meditando en esta palabra. Vamos a tomar un tiempo en la presencia del Señor meditando en lo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu visión espiritual? ¿Está como Agar? Solamente puedes ver la desesperación, la impotencia. Y Dios le abrió los ojos para que ella viera esa fuente de agua. ¿Estás como el sirviente de Eliseo,
que veía el ejército enemigo, pero no podía ver el ejército con carros de fuego que le rodeaban a él y a Eliseo, protegiéndolo de los enemigos. Y Dios tuvo que abrirle los ojos a Agar. Dios tuvo que abrirle los ojos al joven sirviente. Estás quizás como aquel ciego que el Señor sanó en 2 etapas. Y tal vez estás en la primera etapa, ves las cosas como árboles. Dije, veo a los hombres que se mueven como árboles. No tengo una visión clara, Señor. Entonces el Señor vuelve a poner sus manos sobre él y le da una vista limpia. Y el ciego puede ver con claridad. Esa obra solamente la puede hacer el Señor. Y a Él tienes que acudir, no al pastor. El único que puede poner colirio en tus ojos. O tal vez estás como la iglesia de la Odisea, pensando, está todo bien, las cosas me marchan bien. Porque no a todos las cosas le van mal, ¿eh? Nosotros a veces estamos acostumbrados a que viene gente, me va mal, pastor, no sé. No a todos. Pero cuidado con pensarse que como las cosas me van bien y los negocios funcionan bien y puedo tener buena ropa, ya no necesito de nada, solamente con ir a la iglesia, estar un rato allí cantando y adorando al Señor, ya está, todo bien, cuidado. Porque Dios le estaba llamando la atención por ese motivo a la iglesia de la Odisea. Que no caigamos en ese error, porque el Señor le dice, eres pobre, estás desnudo, tienes que comprar ropa para ocultar tu vergüenza. Vestiduras blancas, santidad, pureza, delante de Dios y delante de los hombres también. Y tienes que ungir tus ojos con colirio. Permítele que el Señor unja tus ojos con colirio si es necesario en esta hora. Permite que el Señor te dé sus vestiduras si no estás vistiendo esas vestiduras. Para eso tienes que ser limpio. El único que puede limpiarte es la sangre de Cristo, limpio de todo pecado. A eso me estoy refiriendo. Y para eso tienes que reconocer que el único que puede perdonar y limpiar es el Señor Jesucristo. Dile, Señor, límpiame, perdóname, cambia mis vestiduras, Señor, por esas vestiduras blancas y resplandecientes que solo tú puedes darme. Ayúdame, Señor, a adquirir oro puro, verdaderamente a hacer riquezas en los cielos y no en la tierra. Porque aquí las cosas se corrompen, pero allí en el cielo las cosas son eternas. Y limpia mis ojos, Señor, porque estoy viendo muchas cosas mal, veo los defectos de los demás. En los demás veo todos los defectos y en mí parece que no veo nada. Bueno, tus ojos están entenebrecidos. Pídele al Señor que los unja con colirio. Vamos a estar de pie y ya vamos a orar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa palabra que tú nos has traído hoy. Necesitamos tener una buena visión, Señor. Necesitamos tener buena vista, y eso solamente por tu obra a través de tu Espíritu Santo. Tú, Señor, comenzaste en nosotros la obra y continúas obrando en nosotros cada día. Necesitamos de ti, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos para que nuestra visión espiritual esté clara, para poder ver los planes, los propósitos, ver con claridad el camino y el rumbo que tú tienes trazado para nuestras vidas, y dejar de ver cosas en tinieblas, Señor. Dejar de ver cosas que no tenemos que ver, poder tener una visión clara. Y eso solamente tú puedes hacerlo. Por eso, Señor, obra en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantener emblanquecidas estas vestiduras que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo, donde ningún animal corrompe, ni la polilla ni el orín corrompen. Y ayúdanos, Señor, a vivir caminando con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, tú escuchas las oraciones en este mismo momento. Tú conoces cada corazón que está aquí en este lugar, escuchó este mensaje o lo está escuchando a través de una grabación en otro horario, pero es tu Espíritu Santo quien está en cada lugar, y tú conoces nuestras obras, tú conoces nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú intervengas y obres como solo tú puedes hacerlo, ayudándonos a afirmarnos más y más en ti cada día y a seguir tus pasos en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.